Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a un en vivo más desde la ciudad de Machala, capital bananera del mundo. Ustedes lo saben, yo soy Ítalo Giovanni Acebo Delgado. Y bien, en esta noche tenemos el grato honor de poder presentar el tema llamado Valiente, que viene a decir como coraje, como valentía, como así de tomar ¿cómo se dice? Carácter, ¿no? ¿Verdad? Carácter sería así como que... Bien, voy a compartir primero el en vivo para que las demás personas puedan añadirse a este en vivo. Y asimismo, le pido a cada uno de ustedes que vayan compartiéndolo y asimismo se vayan añadiendo. En esta noche, vamos a poner todo en manos del Señor. Ahora sí, ya compartí. En manos del Señor para que Él sea tomando el control en este momento acerca de este en vivo. Y bien, cerramos nuestros ojos y decimos: amado Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, vengo a compartir tu palabra. Señor amado, a compartir una historia acerca sobre David, Señor, lo que tú hiciste con él, y asimismo, Padre, que tú te glorifiques en la vida de cada una de las personas que están por escuchar este mensaje y puedan entender esa valentía que yo puedo en esta noche expresar. Y te doy las gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso y tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, mientras se van añadiendo, voy a compartirles el versículo en esta noche y queda en 1 Samuel 16. Y vamos a empezar a leer 3 capítulos, sería, para poder entender esta historia. Pero, para que no sea como quien dice aburrida, vamos a leerla en una versión que es como un poquito más actualizada para que nosotros podamos entender acerca de la historia de David. Bien. Y dice así, empieza así en Samuel 16. Y dice: Dios le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Jesse. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Bien, ¿por qué empieza así esta historia? Y es que Samuel estaba triste por Saúl. Pero ¿por qué Dios lo había rechazado? Dice aquí en la Biblia que ¿por qué Dios rechazó a Saúl? Pues el simple llano hecho de que Saúl desobedeció una orden que Dios le había dado y él hizo lo que bien le pareció y que estaba correcto. Bien, por eso Samuel estaba triste, porque ya no iba a ser Saúl el rey. Entonces Dios lo rechazó a él, así que ya no iba a ser rey. Entonces dice así el segundo, y seguimos leyendo la historia. Para los que recién se conectan, estamos leyendo sobre David, la historia de David completa, desde el 16, 17 y 18, son 3 capítulos, y no te lo puedes perder. Tienes que escuchar la historia hasta el final para que la puedas entender, porque si te sales, ya no la entendiste. Pero bueno, seguimos leyendo. Pero Samuel le dijo: Dios mío, si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo: llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Jesse que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron: ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó: todo está bien, no pasa nada, solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Jesse y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven. Pero Dios le dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en apariencias, yo me fijo en el corazón. Algo relevante que podemos recalcar de este pasaje es que dice que Dios no ve la apariencia por fuera de cualquier persona, sino más bien ve el corazón. Sigo leyendo.
Jesse llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo, tampoco a este ha elegido Dios. Luego Jesse llamó a Samá, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Increíble como ya iba tomando las decisiones Samuel. Dios le iba hablando a Samuel y Samuel iba diciendo, este de aquí no es, este de aquí no es, este de aquí no es. Jesse le presentó a Samuel a sus 7 hijos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Entonces, finalmente le preguntó a Jesse, ¿ya no tienes más hijos? Y Jesse le contestó, tengo otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas. Había presentado 7 hijos, pero ninguno de ellos era el elegido. Y Jesse tenía por poco a David, porque él era el más joven. Entonces decía, bueno, y David no, imposible. Entonces Jesse también estaba mirando conforme a la apariencia y no el corazón como Dios lo veía. Y dice así, sigo leyendo, dice, Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Tenían que estar todos los hijos presentes. Jesse hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Y vamos viendo cómo ya va Dios afirmando al que lo habían rechazado, ese lo quería Dios para glorificarse en él. Y vamos a ver por qué lo eligió a David. Entonces dice, David sirve a Saúl. Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Y un día, me salté. Y dice, Jesse mandó a llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David, en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, ojo lo que viene, dice, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Basta más que suficiente para que Dios haya confirmado en la vida de David que él era el elegido por él y que Dios lo llene de su poder. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo llenó de su espíritu, que Dios le dio autoridad a David. Ahora sí, sigo leyendo y dice, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios lo envió a comenzarlo a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes le dijo a Saúl. Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando venga ese mal espíritu, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Dios ha enviado sobre su majestad, dice, Saúl le ordenó a sus sirvientes, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráigamelo. Uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David, y es hijo de Jesse, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además sabe hablar bien y es muy bien parecido, y Dios siempre lo ayuda. Vamos a dar cuenta, leyendo esto de aquí que dice, yo conozco a uno que se llama David, hijo de Jesse, que vive en Belén, que toca muy bien el arpa y es un guerrero muy valiente. ¿Cómo este sujeto sabía acerca de David? Pues cuando Dios llama a alguien, siempre lo va a cuidar, siempre lo va a proteger y siempre le va a dar la victoria sobre algo que esté anhelando. Y dice, además sabe hablar bien y es bien parecido, o sea, era guapo. Y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl le dijo a Jesse este mensaje, le envió a Jesse este mensaje. Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas, directamente, pidiendo lo que, conforme lo que le habían dicho, así mismo le dijo. Sin conocerlo lo mandó a llamar. Un rey lo mandó a llamar a David. Un cuidador de ovejas que solamente pasaba el día cuidando a las ovejas, que nadie se les acerque, que nadie se las vaya a robar, o asimismo que venga un león o un oso a comérselas. Y bueno, vamos a seguir desarrollando la historia para poderla entender. Y David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl,
Y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como a uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Jesse: estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante. Oh, wow. Siendo un cuidador de ovejas, siendo alguien menospreciado, por así decirlo, ahora es ayudante del rey. Ahora si vamos a la historia que creo que todo el mundo conoce, y es sobre David y Goliat. Y dice el 17: los filisteos se reunieron su ejército en Soco de Judá, y se prepararon para pelear contra los israelitas. Pusieron su campamento en Efes Damim, que está entre Soco y Azeca. Son ciudades, límites de ciudades. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla. Acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos, y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de dos ejércitos estaban en el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Vamos a ver, Goliat medía 3 metros de altura, o sea, un tipo más grande que mi casa. 3 metros de altura. Y dice, llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. O sea, se imaginan un tipo enorme, con una armadura que... increíble, tan solo de verlo nomás, bueno, vámonos, no ha pasado nada. Generaba miedo, por así decirlo, con solamente su apariencia. Dice, Goliat se paró enfrente del ejército israelita y gritó desafiante: yo soy filisteo y ustedes entran al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Uy, 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 lo que está diciendo. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Entonces decía, yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. ¿Quién se va a atrever a luchar contra un gigante de 3 metros? Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Durante 40 días era Goliat insistiendo, bueno, que alguien venga a pelear conmigo, que si nos ganan seremos sus esclavos, si yo les gano ustedes serán nuestros esclavos. Durante 40 días ese tormento de estarle ahí a cada rato al ejército israelita. Entonces decía, Jesse había nacido en Belén de Judá, ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos, que estaban con Saúl. Así como un día Jesse dijo a David, tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. O sea, Jesse le pedía a David que vaya allá, les lleve alimento y asimismo que les traiga una prenda como quien dice, bueno, están bien mis hijos, ninguno ha muerto en la batalla. Entonces dice, en cuanto amaneció,
David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida de su padre que le había indicado y se puso en camino, o sea, se fue allá donde las papas queman, por así decirlo, donde estaban batallando el ejército israelita y los filisteos. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. O sea, él se había contentado y decía, wow, están bien, voy a saludarlos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y desafiar a los israelitas. Otra vez, haciéndose la gran cosa, el Goliat. Porque era grande, ya. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero? ¡Ay! Un chiquito nomás, joven, viendo a este enorme tipo y decía, ¿quién? Voy a leerlo otra vez. ¿Quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Ay, 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 él tenía claro quiénes eran en Dios. ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David. Un momento. Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Que ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano, pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey, y el soldado repitió lo que ya le habían dicho, o sea, que se iba a casar con la hija del rey Saúl, que también recibiría riquezas y que no pagaría más impuestos. Y bien, dice, algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Un jovencito de piel morena, ojos brillantes, guapo, viendo una oportunidad para demostrar quién era en Dios, quién lo acompañaba a él. Entonces dijo así, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. No vio los 3 metros de altura, no vio la armadura que cargaba, sino que dijo, bueno, aquí lo vamos a derrotar, aquí lo vamos a vencer y va a morir. Y dice, pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres muy jovencito. Y él ha sido guerrero toda su vida. Perfil de guerra, el tipo era invencible ante los ojos de muchas personas. Y toda su vida ha estado en batalla. David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo las persigo. Los hiero y le quito del hocico la oveja. Ese tipo era un duro. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Ese tipo tenía harta valentía. Era muy valiente. Si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada. La espada era muy grande, que dice que solo se la colgó. Pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. O sea, se imaginan
puesta la armadura completa de un guerrero para la batalla y que ninguna, que no le haya quedado ni el casco ni nada, que todo esté el cuerpo pesado. Pero lo que dice David en las siguientes líneas es algo impresionante. Yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. Ay, 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 con solamente una vara, una honda y 5 piedras. Se fue ante 3 metros de altura de un tipo que estaba sembrando pánico alrededor de las personas que lo miraban. O sea, 3 metros. Tremendo. Y se fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchacho de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses, o sea, en el nombre de los dioses de los filisteos. Y le dijo lo siguiente: vaya, con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si yo fuera un perro. Ven acá y te voy a matar, y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero lo que dice David es lo siguiente: pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿A quién te has atrevido a desafiar? Padre amado, bendito sea, que Dios lo libre. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Dirían por ahí, O sea, me imagino toda esa expectativa y todo lo que hacía este muchachito frente a este enorme gigante. Y la multitud, wow, ¿y este man de dónde salió? Pero bueno, lo vamos a apoyar porque tiene toda la buena actitud y la valentía que ninguno de nosotros se ha atrevido. Y siguió diciendo: todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar Dios no necesita las espadas ni de flechas. Lo estaba retando al tipo ya con más fuerza. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat. Le quitó la espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo, lo mató con una sola honda y una piedra. Algo irónico que puedo recalcar de aquí es que Goliat se creía mucho, porque él era muy grande y David era una cosa pequeña ante los ojos de él. Y algo impresionante que solamente con la honda y le cayó en la frente, y el tipo cayó boca abajo. Y con la misma espada de Goliat, David le cortó la cabeza. Algo explícito, pero lo dice la palabra. Y dice, sin tenerlo matado, ya. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Pero los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Todo el camino que llevaba a Gat y a Ecrón, y que se conoce con el nombre de Saharaim, quedó cubierto de filisteos muertos. Increíble. Luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. David, por su parte,
llevó a Jerusalén la cabeza del filisteo para ser más, digamos, que vencedores. Llevó la prueba. Aquí está la cabeza de Goliat. ¿Cuánto mediría su cabeza? Pero la llevaba David. ¿Y cómo la había llevado? Llevó a Jerusalén a la cabeza del filisteo y se quedó con sus armas. Mientras David peleaba con Goliat, Saúl le preguntó a Abner, que era el jefe de su ejército, ¿quién es ese joven? ¿Quién es su padre? Y Abner le contestó, le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo, pues averígualo. Luego que David mató al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl. David llevaba a la mano la cabeza del filisteo y Saúl le preguntó, ¿quién es tu padre? Y David le contestó, yo soy hijo de Jesse de Belén, servidor de su majestad, o sea, era esclavo de Saúl. Entonces vamos a ir leyendo el 18 y ya es muy corta la lectura. Y dice, Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo, o sea, como que... En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada, con todo y cinturión. Increíble, le dio todo. Le dio un ejército, o sea, el cinturión significa el ejército que acompañaba a Jonatán. Y le dio su espada. Algo increíble, ¿no? Siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. A esto le gustó mucho a todo el pueblo. También a los otros jefes del ejército de Saúl. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey. Y en sus danzas y cantos decían, Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000 soldados. La canción dice así, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, y el pueblo se regocijaba. Ok, yo no canto, pero ahí hay una canción, es muy bonita. Vale que la pueden oír. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono, pensando Saúl. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared, o sea, matarlo. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Saúl le tenía miedo a David, un rey teniéndole miedo a un jovencito, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso frente a 1000 soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo, porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David porque era su líder. ¿Por qué? ¿Hay alguna pausa? Porque ahí termina la historia. Bueno, continúa, pero yo termino ahí la historia. Y decían, ¿por qué Dios cuidaba mucho a David? ¿Por qué Dios lo protegía? Y es que cuando Dios llama a una persona, quiero recalcar lo que dice el capítulo 16 el 13, dice, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David, en presencia de sus hermanos. Después de eso, regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Entonces, cuando Dios lo acompaña a cualquier persona,
Siempre Dios va a cuidar en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios lo va a ir llenando a cada persona que lo busca a Él de corazón. Lo va a llenar de su espíritu y de su poder. Como lo hizo con David, como lo hizo con muchos hombres, con muchos grandes hombres de Dios en ese tiempo, de esa época. Y dice la Biblia que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea, eso no ha caducado. Y David fue lleno de la presencia del Señor y lo cuidaba mucho. Entonces quiero leerte lo que dice en Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo es eso? Ya te voy a dar la clave. La clave para uno poderse llenar en el poder de su fuerza está en 1 de Tesalonicenses 5, el 16 al 18. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos estar gozosos siempre? Si muchas de las veces pasamos por dificultades, pasamos por pruebas y un sinnúmero de cosas que muchas de las veces nos bajan el ánimo, pero dice la Biblia en Tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, debemos darle gracias a Dios, aun así sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros no pasáramos por dificultades o pruebas o cosa alguna y siempre pasáramos muy bien, en muy poco tiempo nos olvidaríamos de Dios. En muy poco tiempo nos olvidaríamos de Él. Y Dios no quiere que nos olvidemos de Él en ningún momento. Por eso dice: estad siempre gozosos, siempre gozosos, siempre gozosos. Orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo, por todo. En pruebas, en alegrías, en dificultades, en tristezas, en todo. No porque estoy triste no voy a dejar de alabar al Señor. Antes bien, voy a agarrarme aún más como lo hizo David. Dice: bueno, ¿y este extranjero qué se cree? al desafiar al ejército de Dios. David estaba muy bien, sabía quién era el Dios, sabía su identidad en Dios, quién lo guardaba, quién lo cuidaba y quién era el pueblo escogido de Él. En esta noche yo te animo a que tú, como dice en Mateo 7:8, dice: porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. En esta noche yo te invito a que cuando tú pases por cualquier cosa, por prueba, por enfermedad, por tristeza, por angustia, por ansiedad, por depresión, por X, Y, Z razón, o por alegrías, o por demasiado gozo, o por una buena noticia, siempre le des gracias a Dios en todo. Como lo hizo David de antemano, antes de enfrentarse a Goliat. Él le dijo: tú vas a ver cómo vas a morir, porque nadie reta al pueblo de Dios. Nadie reta. No sabes con quién te metiste, más bien. Esas fueron en pocas palabras lo que dijo David a Goliat. Goliat solamente se rió y no estaba incrédulo. Pero ya cuando todo el ejército de los filisteos vieron cómo cayó su guerrero de oro, por así decirlo, porque medía 3 metros, cómo cayó, y de una salieron todos corriendo: ¡ah, sálvennos, ayúdennos! Nadie los podía salvar, porque Dios estaba con Israel. Dios nos ayudaba y Él les daba la victoria. Entonces en esta noche yo te invito a que siempre te acuerdes de esto: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque así es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Si aún no conoces a Jesús, a ese Jesús maravilloso del cual
hablan las escrituras, habla la Biblia en cada momento. Tú puedes acercarte a Él en todo momento. Como dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar? A cada rato estar como loco conversando con Dios. Y es que sí, conversando con Él nos da muchas soluciones, nos da muchas soluciones a diferentes cosas que podamos nosotros atravesar. Alejados de Dios nada podemos hacer, lo dice su palabra. Siempre estando con Él. Y dice la Biblia que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiere decir que Dios te da una nueva oportunidad para que tú puedas caminar junto a Él. Y asimismo, todo lo que tú fuiste antes se queda atrás. Todo lo que tú practicaste antes se queda atrás. Ya no se vuelve a recordar más. Dice que Dios se olvida de todo eso y queda como una hoja en blanco. Entonces, en esta noche, si aún no conoces a Jesús, a ese Jesús que yo te hablo, a ese Jesús maravilloso que murió en la cruz del Calvario, para darnos vida y darnos vida en abundancia, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro y misericordia. Yo te invito en esta noche a que tú le pidas perdón al Señor, a Jesús, y le digas en esta noche con todo tu corazón ahí donde tú estás, y dile: Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón. Me he dado cuenta que soy nada sin ti. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que tú seas escribiendo mi nombre en el libro de la vida, que cuando tú pases lista yo pueda responder a mi nombre y decir: heme aquí, Señor. Ayúdame a caminar por donde tú quieres que yo vaya, y asimismo enséñame diariamente a poder caminar contigo, y despierta en mí el poder leer tu palabra, el poderla creer, así como David, quien supo quién era identidad, quien tenía identidad contigo. Y te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le doy las gracias a cada uno de ustedes, y recuerden que siempre que queramos la victoria, oremos sin cesar, demos gracias a Dios en todo y estar siempre gozosos frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier Goliat que se nos ponga de frente y diga: wow, este problema tiene mucha altura y la veo muy difícil salir. Pero con Dios somos más que vencedores, con Dios tenemos la victoria. Y asimismo en esta noche tú pasaste a tener una nueva identidad con Él y a ser parte de su pueblo, a ser su hijo. Y bueno, en esta noche yo te doy gracias y quiero orar por ti. Y le doy gracias a cada una de las personas que se quedaron mirando hasta acá al final. Y ahora sí, le digo gracias, Señor, porque tú hablaste a tu pueblo, tú hablaste a tu gente y tú tocaste corazones. En esta noche, Padre, yo te pido que ellos sean recordando su identidad. Y ayúdalos, Padre, cuando caiga, que se levanten, porque tú eres quien los restaura, tú eres quien los limpia, tú eres quien los guarda. Y ayúdalos a mantenerse puros delante de ti siempre, todo el tiempo. Te doy las gracias, Señor, por haberme utilizado y haber podido hablar de ti a este pueblo maravilloso. Y te doy las gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu amado Espíritu Santo. Amén. Los espero el próximo jueves, 9:30 de la noche, aquí en el Facebook Ítalo Acebo, en la página. Compartan para que más personas puedan ser bendecidas y asimismo nos puedan acompañar la siguiente semana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y recuerden estar siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo y por todo, sea bueno o no tan bueno. Dios los bendiga.